común y corriente, todos los días, en nuestra vida cotidiana. ¿Saben cuál es? La arrogancia. Yo creo que la arrogancia fue lo que motivó y llevó a Judas a tomar la decisión un día de traicionar a Jesús. Fíjense, Judas vio algo en algún momento de la historia, lo vamos a ver, vio algo en Jesús que no le gustó. Ahí van andando, van caminando con Jesús por 3 años, y ¿se acuerdan que Judas tenía un cargo específico entre los 12? ¿Qué era? El tesorero, era el que cuidaba la feria. Fíjense, Judas era el que cuidaba el dinero, que pues se movía entre los 12 discípulos para hacer sus viajes, para andar de un lado a otro. Entonces, ahí pasó algo, ¿no? Algo que a Judas no le gustó. Digo, yo no estoy de acuerdo con Jesús en esto. Y eso me lleva a pensar que muchas veces tú y yo somos iguales. Sí, como Judas. Porque muchas veces tú y yo nos enfrentamos ante digamos, un mandato de Dios, claro, específico en la Biblia, pero con arrogancia decimos, no estoy de acuerdo con Dios, yo lo voy a hacer diferente. Es más, yo creo que lo voy a hacer mejor que lo que Dios dice en su palabra. Un mandato, una instrucción bíblica, ¿no? Algo tan sencillo como, no sé, perdona a tus enemigos. No, hombre, Dios está mal, yo estoy bien, yo no voy a perdonar, esa persona no merece mi perdón. Entonces, ahí vamos con arrogancia pensando que nosotros somos mejores que Dios y diferimos de opinión con Dios. Ese fue el principio que llevó a Judas a traicionar a Jesús. Es un principio que se llama arrogancia, y la arrogancia mora en nuestras vidas constantemente. Entonces, eso me ha hecho pensar que quizás yo pude haber sido Judas también, porque hay arrogancia a veces en mi corazón que me lleva a decidir y a pensar diferente de Dios. Y vamos a ver a qué me refiero. Les voy a invitar ahora que vayamos a Mateo 26. Mateo es el primer libro de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el primer libro. Y dice ahí Mateo 26, vamos a leer del 6 en adelante. Este es un evento muy interesante que sucedió ahí en Betania. Dice que mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra, y mientras comía entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Fíjense lo que dice el verso 8, ahí estaba Judas, pero también estaban todos los discípulos. Dice, los discípulos se indignaron al ver esto. ¿Qué vieron? Pues que una mujer llegó y le derramó un frasco de perfume a la cabeza de Jesús. Y no dice, y Judas se indignó. ¿Qué dice? Los discípulos se indignaron. O sea, Judas no era el único malo, ¿eh? Vamos a seguir. No estoy defendiendo a Judas, definitivamente fue un hombre que hizo lo peor que pudo haber hecho cualquier persona, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que las actitudes que tuvo una persona como Judas las tenemos tú y yo cotidianamente. Y eso nos debe de poner a pensar delante de Dios. Luego dice, los discípulos se indignaron y dijeron, ¡qué desperdicio! Hay que llevarle al pastor Lalo un café de Cristo. No, ¡qué desperdicio! No se crean, hermanos. Para el próximo miércoles sí me lo pueden ver. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero haberlo dado a los pobres, lo que dijeron los discípulos. Jesús, consciente de esto, le respondió, ¿por qué critican a esta? ¿Por qué critican? No sean criticones, dice. ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Estaba ya Jesús hablando proféticamente de lo que iba a suceder. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se acordarán y se hablará de lo que esta mujer hizo. O sea, lo que Jesús dice, esta mujer entiende lo que es adoración del corazón. Los discípulos no lo entendían. Ahora, ahí les va un dato muy, muy interesante. Según algunos estudiosos, ¿saben ustedes cuánto costaba este frasco de perfume que derramó en la cabeza de Jesús? Millones. Dicen los estudiosos que cerca de $60,000 actuales. ¿Cuántos son $60,000 actuales? 1,200,000 pesos. Un frasco de perfume de 1,200,000 pesos.
¿Quién gana eso en un año? Con las 11 patadas. Sí, se dijeron, no, qué desperdicio. Imagínense qué podemos hacer con 1.200.000 pesos por los pobres. ¿Cuántas despensas no podríamos hacer en aliento de vida con 1.200.000 pesos para regalársela a los pobres sin desperdiciarlo de esa manera? Esa fue la mentalidad de los discípulos. Y entonces ahí, entre esos discípulos estaba Judas, y bien interesante lo que pasa, porque Jesús, paciente, escucha sus críticas, escucha que están ahí de chismosos, y les tiene calma y les responde: ustedes no están entendiendo que esta mujer está haciendo un acto de adoración. Tal es el acto de adoración que se van a acordar de ella por generaciones. Y el día de hoy tú y yo estamos hablando de ella. Entonces, parece que los discípulos como que dicen: ups, perdón, excepto uno. Vamos a seguir leyendo. Dice: entonces Judas, verso 14, el Iscariote, uno de los 12 discípulos, se fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarían por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Y a partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Un desacuerdo, arrogancia. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido arrogantes cuando Dios nos da una instrucción clara para nuestras vidas, para tomar una decisión correcta? Y en arrogancia decimos: no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo lo voy a hacer diferente. Entonces, esto es lo que nos debe de llegar a pensar acerca de la arrogancia. Fíjense, los peligros de la arrogancia. Dice, la arrogancia es, cuando tú eres arrogante, le declaras la guerra a los demás. Nunca estás de acuerdo con nada. Siempre estás en desacuerdo con algo. No, que a mí no me parece que pintaron la iglesia de gris, no me parece que esto, no me parece que el otro, no estoy de acuerdo cómo se lleva esto, no estoy de acuerdo cómo se lleva aquello, y ahí estamos, ¿no? Siempre en desacuerdo con algo. Eso es lo que hace una persona arrogante. Y fíjense, algo pasó muy interesante con el apóstol Pablo y con Pedro. Pedro también fue arrogante y en algún momento hizo cosas contrarias a Jesús, pero Pedro se arrepintió y cambió de dirección, cambió de rumbo. Pablo en una ocasión dice que estaba siendo juzgado, creo que está en Hechos el relato, en Hechos, no me acuerdo, 16 o 18, y estaba en un juicio, y entonces Pablo se levanta, porque el sumo sacerdote ordena que lo azoten a Pablo, que lo azoten por andar predicando el evangelio, y entonces Pablo se levanta y le empieza a decir de cosas al sumo sacerdote, le empieza a decir: pero ¿cómo es que tú te opones a la predicación de la palabra de Dios? No vaya a ser que el Señor te encuentre aquí como culpable. Y le empieza a reclamar al sumo sacerdote. Y entonces alguien le dice: ¿cómo te atreves a levantarle la voz al sumo sacerdote? Y Pablo recapacita y dice: no me di cuenta que era el sumo sacerdote, perdón. Recapacita y pide perdón. Cuando tú eres una persona arrogante, jamás vas a pedir perdón. No vas a recapacitar. No vas a reconocer que te equivocaste. Y esta es la diferencia con personajes como Pablo, como Pedro, que se equivocaron, que fueron arrogantes, sin embargo se arrepintieron. Dice ahí que el arrogante juzga a quien piensa que está haciendo algo mal. Yo pienso que tú estás mal y te juzgo. Y a mí no me vas a cambiar de parecer. Esta es mi opinión. Y luego dice, me encontré un escrito muy interesante, dice: el arrogante no mata físicamente, pues obviamente pues, no le llevas al grado de asesinar, pero sí matas su reputación de la persona. Y empiezas a hablar mal de la persona. Entonces Judas, vaya a escondidas, empieza a hablar mal de Jesús. Y empieza a traicionarlo y empieza a hacer todo lo posible porque Jesús sea arrestado. El arrogante no acepta corrección. Pedro, como les decía, negó al Señor, pero se arrepiente. Judas no se arrepintió. Fíjense lo que dice Proverbios 29:1. Si quieren, yo se lo leo. El que es necio a la reprensión será destruido. No habrá medicina para el arrogante. Palabras bien duras. El arrogante cree tener siempre la razón. Judas, acuérdense que era el tesorero cuando la mujer derramó este perfume y él pensó que Jesús estaba haciendo lo incorrecto. La arrogancia nos deja sin la posibilidad de ver la corrección de Dios. Entonces, la próxima vez que tú leas de Judas, piensa: ¿no estaré siendo yo igual que él de arrogante? Y yo pienso, hermanos, a veces me pongo a fantasear un poco y digo: ¿qué pasaría si Judas volviera a nacer y tuviera otra vez la oportunidad?
de vivir junto a Jesús, de vivir todas estas experiencias. Y en un supuesto, yo digo, ¿hubiera hecho lo mismo Judas? ¿Cuántas veces tú y yo pensamos en las decisiones incorrectas y decimos, nunca, nunca jamás voy a volver a hacer eso? Y si volvieran a hacer, estoy seguro que no lo haría. Yo creo, yo muy en lo personal pienso, esto no está en la Biblia nada más, pero yo pienso que Judas hubiera actuado diferente después de ver lo que hizo. El problema de Judas fue, a diferencia de un Pedro que se arrepintió, y más adelante ahí en Juan 21 dice la palabra de Dios que Jesús invita a Pedro, después de que le negó 3 veces, lo invita a un desayunito ahí en la playa, pescadito y padre, y lo restituye. Y es más, hasta le da una encomienda, no nada más le restituye su valor, sino le da nuevas funciones, nuevos cargos, apacienta mis ovejas. En cambio con Judas, ¿qué hizo Judas? Fue que se ahorcó. Él no se arrepintió, no buscó a Dios, sino al contrario, terminó con su vida. Él quiso estar separado de Dios. La enseñanza de esto, hermanos, es que tú y yo debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cada vez que seamos arrogantes, venir delante de Él y en arrepentimiento corregir el rumbo. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Vamos a orar y ahorita le voy a pedir a Sarai, ¿verdad, Pastor Sacker? Que le toca el tiempo de oración. 5 minutos. Ok. Señor, gracias por este tiempo, Padre, por la enseñanza de tu palabra. Rogamos, Padre, que quede atesorada en nuestro corazón y que podamos aprender mucho, incluso de personajes tan oscuros como este hombre Judas Iscariote, el traidor. Padre, de quien aprendemos que su arrogancia lo llevó a alejarse de ti. Señor, háblanos en esta tarde, en esta academia bíblica, de cualquier clase que estemos tomando. Háblanos y transfórmanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Sarai, por favor. A mi bella esposa, la amante bella. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Ah, se les nota. A ver, ¿cómo están? Bien. Ahí la llevan, ¿eh? Bueno, pues vamos a estar orando el día de hoy. Y hoy tenemos varios motivos de oración. El primero que vamos a orar de manera general va a ser por la nueva iglesia que se está pensando en realizar, ¿ok? Que por algún otro motivo no hemos encontrado el local, no hemos encontrado un lugar, infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, sabemos que cuando la obra crece, pues Satanás no está contento, ¿verdad? Y siempre va a crear división, siempre va a crear chisme, va a crear muchísimas cosas, hasta inclusive pues el hecho de no poder encontrar un local, y miles de circunstancias. Entonces, como iglesia, les voy a pedir a 2 personas que oren por la siguiente congregación que se piensa abrir, ¿les parece? Solamente a 2 personas. Y me gustaría de una vez si 2 personas levantan su manita y me dicen yo, y para tener como un orden. Hay que orar por un local, hay que orar por la persona encargada, hay que orar por las personas que van a estar alrededor de ese local, que Dios vaya tocando sus corazones y las estrategias que se van a llevar a cabo para abrir esta nueva iglesia. ¿Alguien dice yo? Leti, ya te di. Ok, Leti, ¿alguien más? Una personita más. Bueno, si quieres, Leti, oramos y oro, bueno, Mavi nos va a ayudar también a orar. Ok, vamos a orar por la nueva congregación. Como les decía, para encontrar un lugar, para encontrar a la persona indicada para que esté al frente de la iglesia, para las personas que van a estar alrededor, que se puedan, que Dios vaya tocando sus corazones y pues que nos abra la puerta de algún lugar donde Él quiera que nosotros estemos. Eso es bien, bien importante, porque nosotros podemos hacer planes, pero Dios es el que dice aquí. Y nosotros nos unimos a su objetivo, a su plan, a su proceso, a todo. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría también y nos guíe hacia el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Porque Dios ya está trabajando y nosotros queremos unirnos a ese trabajo que Dios ya está haciendo. Sí, entonces, Leti primero, ¿y si nos ayuda? Gracias. Okay. Sí, desde ahí está bien. Si quieres, ponte de pie y en voz alta. Creo que no se va a escuchar si no vienen aquí, ¿verdad? También la transmisión. Sí, sí, ¿cuál es? Ah, excelente. Ok. Ven para acá. Sí. Bendito Padre Santo.
amado Señor, por este momento en que permites clamar a mí y a mis hermanos como congregación por la nueva iglesia, Padre. Tú tienes el tiempo, el día, la hora y el lugar para esta nueva iglesia, mi Dios. Tú tienes ya en tus propósitos quién va a dirigir esa iglesia, quién va a formar parte del equipo base, a quién tienes apartado, Señor, para que vaya a ese lugar y te conozcan, mi Dios. Yo clamo en esta tarde, Señor, por cada una de las situaciones, porque tú lleves a las personas indicadas, porque señales el lugar en donde te gustaría que estuviera tu iglesia, Padre. Nosotros seguimos, o nuestros líderes, nuestros pastores, el equipo de nuestra iglesia seguirá tu revelación, Espíritu Santo. Revela en los corazones de nuestros pastores y de los líderes de nuestra iglesia, Señor, en qué lugar estará, cómo estará, Señor, quién irá. Y llévanos a todos a tener una iglesia en unidad, Señor. Sí, Señor. Quita todo aquello que sea división en nuestra iglesia, todo estorbo, Padre, para que seamos unos en un mismo sentir y oremos todos juntos y estemos todos juntos por lo que a ti te agrada. Gracias, amado Padre, por haberme permitido en este momento clamar a ti por estas situaciones. Gracias te doy en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios, por esta tarde, Señor, permitirnos estar aquí. Gracias porque nos reunimos, Señor, estamos en tu presencia en este lugar. Gracias que cuando clamamos a ti, Señor, tú nos escuchas. Cuando levantamos la voz a ti y en unidad también, Padre, tú eres fiel para escuchar a tus hijos cuando rogamos, Padre, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y venimos poniendo, Señor, en tus manos esta nueva congregación. Sabemos que la obra es tuya, Dios. No es cuestión de hombre, no es idea de hombre, sino tú eres el que ha puesto en el corazón de nuestros líderes, de nuestros pastores, Señor, que esta congregación se abra, que esta congregación nazca, Señor. Y yo sé, Padre, que tú tienes un propósito para ella, Señor. Yo sé, Padre, que ya tienes, Dios, quién va a estar asistiendo, congregándose en este lugar. Ya nos has destinado, nos has preparado, Señor. Te ruego que abras las puertas de lo que se necesite, Señor, en la cuestión económica, en la cuestión física o de infraestructura también, Señor. La cuestión del liderazgo, de la preparación espiritual, Señor, de cada uno de los líderes y siervos que van a estar en este lugar, Señor. Tú sabes, Padre, cuáles son las necesidades de estas zonas, Señor, de estas colonias aledañas, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que tú obres, Dios, a través de cada uno de tus siervos, que hables, Dios, cada mensaje que se comparte en este lugar, cada palabra que se dé, cada persona que pise este lugar, Señor, que pueda recibir de ti, Señor, y que haya una transformación en su entorno, Señor, que se trastorne, Señor, que sea incluso el mundo de las tinieblas, el mundo espiritual que sea trastornado por el poder de tu Espíritu obrando en ese lugar, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo guíe cada corazón, cada mente, cada pensamiento, cada canto que se levante, cada alabanza, Señor, que se levante, cada oración, Señor. Lleve, Señor, esa dosis de tu Espíritu, Señor, y que sean guiados cada uno de ellos, Padre, de tal manera que en ese lugar se vea el brillo de tu presencia, Señor, y que la gente sea atraída, Señor, a ese lugar. Que haya milagros, Dios, que haya matrimonios, familias transformadas, Dios. Permítenos ver tu gloria de todas esas maneras, Señor. Y aún más, Padre, porque nuestra mente humana es limitada, Señor. Gracias porque tú provees y mueves las piezas, Señor, a tu favor, Padre, para que tu obra siga. Esta obra nadie la va a detener, Señor, porque es tuya y no de nosotros, Señor. Es tuya, mi Dios. Y yo sé que tú aún envías obreros a ese lugar, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu boca. Gracias porque aún, Señor, en este lugar estamos viendo un avivamiento, Señor. Yo lo creo en mi corazón. Yo sé, Padre, cómo estás levantando
estar y decir, heme aquí, Señor, henos aquí, utilízanos conforme a tu propósito, Señor. Instrumentos tuyos son, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Muy bien. Una oración más por familias así como están sin unirse tanto, como lo digo. La familia que esté al lado de ti, pero que no tengas, de preferencia que no seas como que tu super compa, ¿verdad? Que sea compa, amigo, ¿ok? Y vamos a orar entre dos familias, una familia por la otra, ¿ok? Por sus hijos y por su matrimonio, si es un chico o una chica soltera, también igualmente por él, por su vida, por ella, a lo mejor si están decidiendo qué va a estudiar, a lo mejor si tienen problemas en su casa, algún conflicto, algo, obviamente hay que orar por ellos también, ¿sabes? Entonces, por favor, ahí júntense dos familias, manden. Perdón, Sara. Esta semana y la pasada, si no me equivoco, nacieron dos. Oh, sí, dos bebés. Bebitos preciosísimos, recién nacidos en la congregación. Sí, el hijo de Vicky y el de Anaí. Y de Anaí, sí. Entonces, damos gracias por ellos y acordamos a ellos también, las mamitas y los. Ok, bueno, pues todos vamos ahí en nuestro grupito así de dos familias. Vamos a darle gracias a Dios también por los nuevos integrantes de Aliento de Vida, porque son parte ya de nuestra familia. Y recuerden que siempre oramos por los pequeños, que son una bendición. Entonces, vamos a darle gracias a Dios también por estos dos nuevos integrantes, que esperemos que estos niños no sean tan rebeldes como el niño. Y que vayamos mejorando. Entonces, Víctor Matías se llama el hijo de Vicky. ok, Y la de Anaí, Romina Nicole. Víctor y Nicole, porque son demasiado unos. Víctor y Nicole. Ajá. Sí, chicos, solamente tengo 4 minutos, pastor. 4 minutos. Entonces, vamos a ponernos así como que rapidísimo en oración y vamos a orar. Vamos, hermanitos, no perdamos tanto tiempo porque el pastor Zach ya me regaña. Padre, gracias, Señor. Ser
Queda un minuto nada más, hermanos. Gracias, Padre, oramos por cada una de las familias de esta iglesia. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de ser parte de esta iglesia, Padre, de ser parte de tu cuerpo. Te rogamos, Padre, que tú quites de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, que quites de nosotros toda vanidad, Dios, que nos permitas, Dios, ser sabios, ser humildes en nuestra comunidad. Transfórmanos, Padre, para que podamos reflejar tu amor, tu gracia en nuestro hogar. Te rogamos, Padre, que tú nos permitas seguir creciendo para tu gozo y para tu gloria como familias. Gracias te damos por todas las bendiciones. Gracias te damos por Víctor y por Nicole. Gracias, Padre, por todos los integrantes de nuestra familia. Bendíceles, Padre. Bendíceles, Dios, por el fruto de tu Espíritu Santo. Y gracias te damos por esta noche. Gracias te damos porque nos da la oportunidad de estar aquí con la disposición de aprender más de ti y de tu palabra. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Arey. Gracias, Pastor Lalo. Tenemos que proceder de inmediato a nuestras clases porque estamos un poco atrasados para darnos tiempo para nuestros estudios de hoy. Entonces, por favor, pasen directo a sus clases y vamos a comenzar de una vez. Buenas noches. ¿Alguien más quiere pagar en esta noche? ¿Pagar los 50 para su libro? A ver si usted paga. ¿No? Va a ser un lío. Asegura. ¿Quieres seguir la noche? Es lo mismo, de todo para la próxima semana lo va a pagar. Bueno, Alex me va a ayudar con eso. Muy bien, muy bien. Tenemos mucho que hacer en esta noche.
Siempre. Ok. ¿Alguien más quiere pagar en esta noche? Ok. Paga Alex, por favor. Gracias, Alex. Le toca a Alex ser facilitador en la próxima semana. No quiere serlo, puede serlo hoy si quiere. No, en la próxima semana. Vamos a comenzar con el equipo base, Sandy y algunos otros que van a dar clases. Me asustó. Tenemos que ir un poco más rápido, pero tenemos 2 versículos para memorizar, ¿verdad? Entonces, una de la primera semana, una de esta semana pasada. ¿Quién conoce el primer versículo para memorizar? Efesios 2, 8 y 9. Eso es. Adelante. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, no es don de vosotros, sino es don de Dios, no de vosotros, sino todas las. Creo que falta una frasecita ahí, ¿verdad? La frase, quizás es otra traducción. La frase, esto no procede de ustedes. ¿Dijiste eso? Ok, lo hiciste bien entonces. Y la otra, gracias, hermano. El otro versículo de Juan. Adelante, Mabe, a ver. Mis ovejas oyen mi voz Okay. y bueno, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 29. Muy bien, muy bien. Entonces, sigue memorizando eso. Vamos a añadir 1 de Juan 1:9 para la próxima semana. Espero que tengamos más tiempo para revisar en la próxima. También estamos memorizando los libros del Nuevo Testamento. En este momento vamos a hacerlo juntos, ¿está bien? Paulatinamente vamos a decirlo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas primero, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Se equivocó. Qué bien. Me enredó el paseo. Bienvenido, me veo. Él está escuchándonos. Se fue, ok. Se asustó. Okay. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Estamos leyendo Juan, un capítulo cada día. Espero que yo no pude pararme en 14, yo seguí pero técnicamente de 15 a 21 es para esta semana. Entonces, la tarea era hacer 8 a 14 y de Juan, quiero saber si alguien quiere compartir brevemente algo que aprendió de su lectura de el Evangelio según San Juan. ¿Están leyendo? Qué bien. Es rico, ¿no? Es rica esa lectura. ¿Alguien quiere compartir algo? Adelante. A mí ¿Dónde estás? en Juan 8. Sí. En el versículo, bueno, viene siendo desde el versículo el 8:1 hasta el 11, donde habla de la mujer que sorprendió a la mujer. Ese capítulo, esos versículos siempre me llaman mucho la atención, ¿no?
nos da la ordenanza de neta, sí te perdono, pero no peques más, ¿no? Y decíamos, entonces es algo que a mí pues me llama mucho la atención y pues no sé, muy a menudo suelo usarlo con personas de repente que abren su vida o algo así hacia conmigo. Entonces sí, Okay. Dios nos perdona, pero también Bueno, ahora vamos a hablar de perdón, ¿no? ¿Verdad? De algunos de estos versículos que toca ese tema. Y según sus estudios de lo que hemos visto, ¿es posible no pecar más? Pero eso es la meta, ¿verdad? Eso es la meta, eso es lo que debemos desear y eso es lo que Dios desea para nosotros. sí. Pero lamentablemente tenemos algunos enemigos que están en nuestra contra. Sí, pero bueno, yo aquí pues es muy notorio pues que a la que se refiere a que ya no peque de ninguna manera, bueno, sino que ya no siga viviendo. Exacto. Cambie su estilo de vida, él estaba diciendo. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? Uno más. Pues yo, la verdad, sí los escuché. Bueno, lo estoy leyendo, pero me gusta más en audio porque como completa más. Y del 8 al 14, pues la mayoría habla de los milagros que Jesús hizo aquí. Habla, pues, del comportamiento. Me gusta mucho cuando habla de que Él es Dios, Él es el Padre por medio de con Él. Y que, pues, hay esperanza y que hay vida. Digo, cada uno de los milagros que hizo, por ejemplo, el de que estaba muerto. Ajá, y entonces, cuando dicen que, ¿por qué no había llegado antes? Y como es en su tiempo y en su hora, digo, a mí, ahorita la verdad sí me tiene todo esto como muy, digo, he sido cristiana de toda la vida, pero ahorita es como que me está fanando y la verdad siento bien bonito y ahora en la mañana, de hecho, estuve escuchando y decía, ay, es muy maravilloso. No sé cómo decirlo en palabras, pero sí, me gustaron mucho de cada uno de los capítulos y lo que trata de mostrar, pues, de que también Dios nos perdona, Dios nos espera y que, pues, Él ha estado ahí siempre y con los milagros y a veces que decimos, no creo y por eso Él se manifiesta a través de ellos. Muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Para esta semana es 15 a 21, eso termina con el libro Evangelio según San Juan para compartir algo que están aprendiendo de esto. Bien, hoy es el día de la evaluación. Qué diversión. Ahora, déjame explicar el propósito de la evaluación. No le vamos a dar notas en esa clase. Sí tiene que cumplir específicamente con su asistencia, porque cuando estén aquí en la clase van a aprender mucho más que solamente completar su Biblia, su libro en la casa. Entonces, queremos, ya no pueden faltar más que 2 veces y queremos que cumple con esto. Pero a veces nosotros queremos saber si están captando lo que estamos enseñando, lo que los materiales les están enseñando. Entonces, pueden repartir estos y vamos a hacerlo de una vez. Y voy a recogerlos y voy a revisarlos en casa a ver si, y si no hablen durante eso, por favor, haz su propio trabajo ahí. Voy a darle 5 minutos para hacer esto y creo que puede ser lo más rápido. Selección múltiple. Hay una sola respuesta a cada pregunta. A veces al final dice si todos son correctos, todos son
o no hay ninguno correcto. Entonces, lea todas las respuestas antes de contestar, por favor. Porque a veces la primera quizás es correcta y luego hay otra correcta y tú tienes que ver si todos están correctos, ¿no? Y hay en la última pregunta necesitamos una respuesta corta, no tiene que darme su testimonio entero, nada más una respuesta rápida a esta pregunta. Y Raúl está con nosotros, yo le voy a enviar. Raúl, ¿puede poner tu video, por favor? Y voy a enviarle a él eso lo tengo por... eso otro, yo no tengo el número de él. Tú puedes preguntarle en un chat ahí si él puede darme su número para enviarle. ¿Cómo? Ok, está bien. ¿Se asustó de la evaluación? ¿Evaluación? ¿No? Vamos a coger. Tomar un par de minutos más.
¿Falta alguien? A ver. Gracias, hermanos. Vamos a ver, en la próxima semana vamos a tomar algunos minutitos. Ok, listos. Examencito fue, la evaluación fue bien, fácil, ¿verdad? Fácil. Ok. Y si algo no era tan claro ahí, habla conmigo después. Queremos que en el futuro tenga esos lo más claro posible. La idea es ver si están captando lo que estamos enseñando. Bien. A ver si... Ahora, rapidito, uno de ustedes nada más. Dime, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Alguien tiene un deporte favorito? Carne asada. ¿Qué? Carne asada. Carne asada, ok. Y, deporte, de equipo, Alex. Fútbol. Fútbol, ok. ¿Tiene equipo favorito? Sí. Sí. Y cuando tu equipo juegue, ¿qué es lo que tú deseas? Que gane. Que gane, ¿verdad? Que tenga victoria, ¿verdad? ¿Quién no quiere que su equipo gane cuando está jugando, ¿verdad? Eso no importa qué tan bueno, qué tan malo, siempre queremos que nuestro equipo gane. Hoy estamos hablando de victorioso, de vivir victorioso. Y tiene un poco de lógica, ¿verdad? Pensar que en la vida cristiana nosotros queremos tener victoria, queremos vivir en victoria. Y vamos a hablar de este tema hoy. Vienen muchas tentaciones a nosotros. Y quiero que vean en su libro la parte que dice a la derecha ahí en página 10, para profundizar. Vamos a ver eso primero. Para profundizar. Y vamos a leer 1 Corintios 10, 13. A ver, déjame usar mis famosos tarjetas aquí. A ver, ¿quién tiene que leer este versículo? Paulina, por favor. Ok. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ok. Entonces, ¿qué dice tus palabras o qué está diciendo este versículo? Pues de que, pues sí hay tentaciones, pero que Él nos da, pues prácticamente. Sí, no, hay una salida, ¿verdad? ¿Y las tentaciones que nosotros pasamos son comunes o son particulares para nosotros? ¿Qué dice el versículo? Que
Comunes. Comunes al género humano. Entonces, nosotros todos realmente somos tentados en las mismas áreas. A veces las tentaciones son un poco diferentes, pero todos nosotros pasamos por tentaciones de toda clase, ¿verdad? En su libro, vamos a leer lo que dice ahí en para profundizar. A ver, ¿quién? Vamos a, Sandy, por favor, lea 1 y 2 y 3 ahí. Es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. Dios pone límite a las tentaciones, las podemos resistir. Ante cada tentación, Dios siempre da una salida. Okay. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Que sí hay tentaciones. Vamos. ¿Es una tentación en sí un pecado? Si uno cede a la tentación, pero la tentación en sí es pecado? No. Okay. Es cuando uno cede pecado, ¿verdad? Tengo una ilustración aquí que es muy padre si funciona. Okay. Aquí tenemos ese vaso. Representa una tentación. ¿Está bien? Esta es nuestra vida. Y me falta el partecito. Y esta va a representar la salida que Dios provee. ¿Está bien? A ver si me funciona. Ensayamos, pero a ver si funciona. A ver. Bueno, ni ese va a funcionar. Funcionó perfectamente. Hace rato. Exactamente. Bueno, quizás Dios no quiere que hagamos eso. ¿Se va a quitar? Es que no está. No. Ahí se ve. Se viera. ¿No hay uno ya? Julio tiene uno allá, a ver si me puede prestar esta y la devolver. ¿Qué cosa? Bien. A ver si. Yo creo que está prendido. Apachúrale fuerte. Ok. Dile a Alex que ya está. Ahora no. Sí tiene la cosa. Ahora sí. Ya, Alex. Es cuestión de técnica en la cocina. Ya, Alex. Gracias. Terminaron. Ok. Entonces, eso representa la tentación. Esa es nuestra vida. ¿Está bien? A ver si funciona como pensamos. Entonces, esa tentación, ¿qué está haciendo con nuestra vida? Estamos alándonos, ¿verdad? Alándonos. Ese pecado nos está alando y quiere que fallemos, ¿verdad? Lo que ha pasado es que el oxígeno se ha escapado con el fuego. Pero sentimos eso con mucha frecuencia, ¿verdad? Como esas tentaciones nos están alando a ceder. Pero dice que Dios provee una escape, ¿verdad? Algo pequeño puede ser que de una vez, cuando encontramos la salida, podemos resistir la tentación fácilmente. Ahora, en la lección de hoy vamos a estudiar sobre varias fuentes de tentación, ¿verdad? A veces pensamos que es Satanás, y eso es una,
pero hay más fuentes de tentación en nuestras vidas y gracias a Dios mi ilustración funciona. Gracias, Alex. Ensayamos y explotamos el globo varias veces. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de hay lucha. Falso y verdadero. Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? ¿Está bien? Si somos tentados, pequemos inevitablemente porque somos débiles. Falso o verdadero. Vamos a hacerlo juntos. Falso. Falso. Falso, porque no es obligatoriamente que vamos a pecar, ¿verdad? Eso no es verdad. No tenemos que pecar. Dios provee el escape. El pecado, si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Amén. Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Verdadero. Ok, ahora vamos a ver cuáles son. Vamos a la parte de hay lucha. Y ahí, Dani, por favor, lea la introducción y la pregunta número 1. Sí, dice la Biblia dice que Dios no es quien nos mienta. Santiago 1:3. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Pueden hablarlo? Sí, número 1. Okay. Según Santiago 4:4. Vamos a leer eso juntos. No juntos, pero a mí no ve, cada vez. Lea eso, por favor, Dani. Leo Santiago 4. Correcto. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, aquí el enemigo es el mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, ¿de qué estamos hablando? Okay. Del mundo pudiera ser todo lo que no sea como creyente, pues porque yo creo que es todo. Okay. Sigue. Entonces dice, según Gálatas 5, 16 y 17. No. Sigue con la, perdón, con la. ¿Qué más significa el mundo? Aquí hay una definición. Es las filosofías mundanas que nos rodean, que se oponen a Dios. O sea, el materialismo, el abuso de poder, como pastor está hablando, de arrogancia. Es el sistema en que vivimos. Y la Biblia nos enseña que Satanás controla ese mundo. Dios le ha dado el derecho por un tiempo, va a ser juzgado después, pero por un tiempo Satanás controla el sistema de este mundo. Y hay ese sistema político y todos con sus ideas y todo eso, parte de lo que está alrededor de nosotros. Y de ahí vienen muchas tentaciones, ¿verdad? Muchas tentaciones. Ok, vamos al segundo. Vamos a tener otra gente que lea. Alexia. Y no está aquí, ¿verdad? Ella no está aquí. Alex, ok. Gálatas 5, 16 y 17, ¿verdad? Correcto. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisieres. Okay. Entonces, el segundo enemigo espiritual es Los deseos de- los deseos de la carne. ¿Alguien tiene la nueva traducción? ¿Qué dice? ¿Qué término uso para la carne? La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Eso es, bueno, ustedes dime, ¿qué es esto? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es la carne? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta cosa? Cuerpo. ¿Cuerpo? La mente. No, la carne, pues. Sí, La mente, ok. la mente, o sea, la mente, la carne. Pero en cuanto dice que eso es una fuente de tentación. Las debilidades con las que nacemos, nuestro sí. hijo. Esa naturaleza y esas debilidades o esa propensidad a ir hacia la desobediencia, hacia la maldad, eso no tenemos que enseñar a un niño a desobedecer, ¿verdad? Eso es tan natural. Hay que enseñarle a obedecer, pero no tiene que enseñarle a desobedecer y hacer las cosas malas. Ellos aprenden. Eso es la naturaleza pecaminosa. Sí. Como en términos de las computadoras default, es el modo por default, eso es donde vamos siempre. Eso es hacia las cosas que hemos, y una persona que no creyente, eso es el comportamiento que ha tenido toda la vida, está basada en la naturaleza humana. Y ahí nos vienen nuestras tentaciones, muchas de nuestras tentaciones. Entonces, ahí van dos. Por eso a veces se dice que la gente que no conoce a lo bueno lo ve malo y a lo malo lo ve bueno. Así es. Muy bien, y la tercera, 1 de Pedro 5:8. Conocemos esto bien, ¿verdad? A ver, Leti, por favor. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Tengo que poner algo aquí. Espérame un segundo. Ok. Está hablando de un animal, ¿verdad? Sí. Un león rugiente. A ver si eso me funciona. Ok. Cuando escuche ese sonido en el contexto y vea cómo se ve un león rugiente, ¿qué nos dice eso de Satanás? Está al acecho. Quiere atacar y destruirnos, ¿no? Pero es como cuando el león ve su presa muy débil, ¿no? Se va y rápido. Pero cuando estás fuerte en el Señor, es fácil no eres presa tan fácil de ese león. Así es lo mismo con el enemigo, ¿no? Cuando estás bien fortalecido, no puedes ser presa tan fácil. Sí está ahí, pues, acechando, pero
siempre estamos con la armadura civil puesta. Aquí muerde el león, ¿verdad? O sea, y no va a morder porque estamos con la armadura. O sea, está Dios con nosotros, estamos nosotros bien fortalecidos. Pero si estamos débiles, como un cachorrito, pues llega león y arrebata. Cuando un león ataca una manada, no sé si han visto alguna de esas cosas de la naturaleza. ¿A cuál parte de la manada ataca? La más débil, la que queda atrás, ¿verdad? Y tiene razón. Cuando estamos fuertes, resistimos, pero cuando estamos débiles, ese puede ser un desastre. Bien. Entonces, tenemos 3 enemigos. Son el mundo, la carne o la naturaleza pecaminosa y Satanás. Ok. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? A ver, vamos a leer Romanos 12:2. Ana Luisa. Doce, dos. Las conductas de las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Ahí también. Sí, eso es. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. ¿Tú escribiste algo ahí en tu libro, ¿no? Respuesta número 4. No. A ver. Ángeles, ¿tiene algo escrito ahí? Sí. ¿Qué pusiste? ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? Al mundo, no imitando las costumbres y conductas. Sí. Y dejamos que Dios haga algo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, dice, más bien dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarlo por nuestra forma de pensar. Entonces, para combatir el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Revisando otra vez. Sí, eso es. No imitar, porque es una gran tentación, ¿verdad? Porque todo el mundo está haciendo algo. Eso es una tentación increíble. Ok, vamos a Gálatas 5:16. Marta, por favor. Sí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, entonces, segundo enemigo es la carne, ¿verdad? ¿Cómo vamos a...? ¿Perdón? No. Ah, sí, gracias. ¿Cómo vamos a enfrentar la carne? ¿Qué pusieron? A ver. Andando en el espíritu. Sí, eso es. Hay que andar en el espíritu. Y no hacer algo. No escuché. No dejarnos llevar por los impulsos. Ok. Dice, dejando que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Amén. Y si el Espíritu Santo no nos está guiando, esa naturaleza pecaminosa va a tomar control. Está creciendo. Así es. Y el tercer enemigo, a ver cómo vencerlo. Santiago 4:7. A ver. Mabe, por favor. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Someternos a Dios.
¿Cómo resistimos? Pues precisamente evitando ceder, pues, y vamos, no, ¿cuál vámonos, vete? Todo lo contrario. Okay. Muy bien, muy bien. Que vamos a seguir a la próxima sección. Vamos a seguir hablando de eso. Hay victoria. Número 7, por favor. Hugo no está conectado. A ver, Patricia. No vino tampoco. No vino tampoco. A ver, Angie, por favor. Número 7. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Ustedes es más poderoso que el Espíritu de Dios. Algunas de las otras traducciones lea el que. ¿Alguien tiene otra traducción? Reina Valera. Sí, lea el Reina Valera. ¿Es 4:4? Sí. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis, y lo habéis, a ver, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, la traducción nueva dice que está hablando del Espíritu. A veces pensamos que es Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo y el Espíritu, en el próximo versículo que vamos a leer, hablamos del Espíritu de Jesús, ¿verdad? Entonces dice que el que está en nosotros, Jesús o el Espíritu de Jesús, es más grande que Satanás, ¿verdad? Pensando en la comparación entre Dios y Satanás, ¿es Dios mucho más grande que Satanás? Sí. Déjame preguntarle eso. ¿Satanás es todopoderoso? ¿Satanás es omnipresente? ¿Satanás es omnisciente? No, él no sabe todo, él no está en todo lugar, él no es todopoderoso. Es un ser creado. Es poderoso, claro, como un ángel de Dios, poderoso, pero comparado a Dios, no. Y debemos, sí, hay que tener respeto, ¿verdad? Pues el león quién, pero Dios es mucho más grande, no debemos tener temor. Sí, como tú dices, si estamos viviendo para Dios, si no estamos viviendo para Dios, debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo no nos va a atacar más fuerte, ¿verdad? Ok, número 8. Adriana. Primera de Corintios. ¿Lo tiene, hermana? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, creo que No. eso no es la referencia correcta. No, es que Primero de Corintios Es 3. el 8, ¿verdad? 6:19. No, Sí. 19. Pero si 3, es el 10. 8, ¿verdad? Sí. Voy. Téngame paciencia. No hay problema. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios y que no soy vuestro. Ok. Entonces, ¿cómo contesta la pregunta? ¿Quién vive en el creyente? Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué significa que somos templo de Dios? Alguien, cualquier persona. Que nuestro cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. Pero el templo de Dios en el Antiguo Testamento era el lugar donde. ¿Qué era el templo de Dios? Antes era donde estaba su presencia. Exacto, donde estaba la presencia de Dios, donde ellos fueron para buscar de Dios. Entonces, ahora nosotros somos ¿qué? Templo. La presencia de Dios habita. No sé si ustedes han meditado en eso, pero eso es algo tremendo. Ni podemos comprender cómo puede el Espíritu de Dios habitar en nosotros, pero está ahí. Está ahí. Y, ok, ¿quién nos da la victoria? Vamos al capítulo 15, versos 57 y ¿quién falta para leer? Raúl, por favor. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Dios. Okay. Jesucristo. Jesucristo. Sigue leyendo ahí, Raúl, por favor. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Y, número 10, vamos a leer a Ana Luisa, por favor. Salmo 119. Es un versículo muy conocido. ¿Puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Verso 11. No, 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué debemos hacer para no caer en tentación? Atesorar o guardar, ¿cómo lo hacemos? Son mensajes que le dan mucho valor. Entonces, pues, dándole el valor que se debe y sabiendo que obedeciendo su palabra, pues vamos a tener la victoria. Pero tenemos que tenerla en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que leerla, estudiarla, entender lo que dice. Tenemos que memorizarla también. Eso atesora todo eso para tener ese conocimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso nos ayuda a resistir. Okay. ¿Cómo vamos a resistir una tentación si no sabemos lo que Dios quiere? Debemos saber que la mentira es. Dios odia la mentira. Bien. Ángeles, por favor, número 11. 26. 40. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Entonces, para resistir tentación, Velando y orando. ¿qué es velar? Estar atentos. Estar atento, poniendo atención y orando. Y Jesús dice eso a sus discípulos y no lo hicieron, ¿verdad? Se durmieron cuando estaban en Getsemaní. Cuando viene la tentación, viene toda la gente buscando a Jesús. ¿Qué hicieron? Donde se durmieron, pero cuando vinieron los... agresivos, no tuvieron calma. Sí, Pedro puso agresivo y luego cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron? Huyeron, ¿verdad? Y Pedro, que dijo que nunca iba a negar al Señor, lo negó. Porque ellos no estaban preparados. No habían orado. Tenemos que orar mientras que haya oportunidad. Porque cuando viene la tentación, generalmente no tenemos tiempo. Hay que orar antes. Para mantenernos en buena comunicación. Bien. Tenemos que ir un poco más rápido. Marta, por favor. Proverbios 4. 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Eso fue 4:14. 4, 14, 15. Entonces, ¿qué debemos hacer? No entrar por esas veredas. Yo creo que es no tentarnos, no tentar el pecado. Nosotros no debemos tentar el pecado. Eso es interesante. Si sabemos que por ese camino está el pecado, ¿para qué pasamos por ese camino? Y es como decir, bueno, ahí está el pecado, voy a pasar. Y capaz que en la pasada se te antoja todo lo malo que hay ahí. Mejor no. Bien. Y Mave, por favor, segundo de Timoteo 2:22. Y un poco más rápido. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón. Sí, pues eso debemos hacer, huir de las pasiones juveniles. ¿Ustedes recuerdan la historia de José del Antiguo Testamento cuando fue tentado por la esposa de Potifar? ¿Qué hizo? Huyó. Eso fue una tentación fuerte, ¿verdad? Sí. Estaba ella sola con esa mujer. Pero era un hombre de Dios. Sabía que tenía que huir. Tuvo su efecto negativo, que le acusó falsamente, pero él se mantenía su pureza. Y eso al final de su vida, eso tenía su recompensa, ¿verdad? Tenemos que huir. Una cosa más, y no tenemos tiempo para leer todo eso, pero en Mateo 4 habla de las tentaciones. Vamos a verlo, pero no vamos a leerlo todo. Mateo 4, las tentaciones de Jesús. Y recuerda las tentaciones, la primera era, Satanás viene y dice que, ¿por qué no convierte esa piedra en pan? Y Jesús responde en verso 4. ¿Alguien quiere leer verso 4? Ahí, No, las escrituras dicen la gente solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca. Entonces, la segunda tentación de subir al templo, ¿verdad? Y tirarse.
Él responde en verso 7. Dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego el diablo le muestra todos los reinos del mundo, le ofrece todo eso. Y Jesús responde en verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cómo está respondiendo Jesús a las tentaciones? Con la misma palabra. Con la palabra de Dios. Escrito está, Escrito está, ¿verdad? Escrito está. Él conoció lo que decía las escrituras. Y en este momento, comenzando su ministerio, pudo vencer. Esas tentaciones fueron hechas a las medidas del Hijo de Dios, porque Satanás nunca me ha tentado a convertir piedra en pan, pero eso para satisfacer su necesidad de comer, ¿verdad? Satanás inventó una tentación a la medida. Por eso, pastor, por eso es tan importante que los versículos los memoricemos. Amén. Porque de qué forma vamos a contestar en las tentaciones si no sabemos lo escrito está. Tenemos que conocer lo que dice, memorizarlo, saber lo que enseña, ¿verdad? Ok, pasando a página 11. Alguien tiene que ir, estamos un poco atrasados. Alguien tiene que coger un camión, puede irse así. No debo usar esa, tomar una camión. Tengo ese vocabulario dominicano que está bien allá, pero aquí no. Disculpe. Primero de Juan, vamos a, entonces todas las preguntas en la próxima sección, página 11. Primero de Juan 1. Bueno, la pregunta, vamos a leer verso 8 primero. Angie, por favor. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Ok, vamos a saltar a verso 10 también, que dice lo mismo. Lea verso 10 también. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿hay creyentes que nunca pecan? Ahora verso 9. Dice lo que verso el número 15 en su libro. Sí, verso 9. Entre esos dos que dice. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que ustedes van a notar aquí, eso es el versículo para memorizar para la próxima semana. Entonces, vamos a volver a leer, vamos a poner a otra persona a leer. Adriana, por favor. Esa parte entre 14 y 15. Al pecar, esa oración ahí. Al pecar, la comunión. En medio del 14. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento, aunque lo ama. Él no escucha sus súplicas mientras no confiese su pecado. No vamos a buscarlo, pero hay un versículo en Salmos que dice eso, que Dios no nos escucha cuando tenemos pecado. Hay que entender que en el momento de pecar uno no pierde la salvación. Eso, pero la comunión sí, eso estamos alejándonos de Dios, viviendo en desobediencia. Somos sus hijos todavía, pero cuando nos comportamos mal, eso como
rompe esa comunión y nos toca a nosotros confesar. Y el versículo que leímos, si confesamos, Dios hace la obra, Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que confesar. Ahora, ¿qué significa confesar? Cuando confesamos un pecado, ¿qué estamos haciendo? Declarando. Reconocerlo y hablar. Que reconocerlo. Dios ya sabe lo que hemos hecho, ¿verdad? No tenemos que informarle, pero tenemos que, técnicamente la palabra significa ponerse de acuerdo. Entonces, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios que hemos fallado. Él ya lo sabe. Pero ¿y por qué es necesario? Ustedes piensan, si Dios ya sabe que hemos fallado, ¿por qué tenemos que confesar? Para que haya arrepentimiento y reflexionemos sobre lo que hemos hecho y no nos vamos a pecar. La idea en confesión también incluye la idea de que no vamos a repetir lo que hemos hecho. La idea de dar vuelta completo y abandonar el pecado y ir hacia Dios. Y a veces, no sé, quizás hemos minimizado lo que es confesión de pecado. A veces pensamos, bueno, puedo hacer cualquier cosa y confesarlo a Dios y ya. Y eso no es la idea de confesión. Eso es de corazón reconocer que hemos fallado. Ir a nuestro Padre y pedirle perdón. No es un juego que quizás a veces, no sé en cuál iglesia crecieron ustedes, pero a veces hay gente que van a la iglesia el domingo y hacen todo lo que le da la gana durante la semana, pero siempre están en la iglesia el domingo. Porque piensa de una forma u otra, eso borra todo lo negativo, pero todavía tenemos que confesar nuestros pecados y abandonarlos. Es como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿no? ¿Quién es el que te acusa? Pues nadie, ¿verdad? Y yo que estoy aquí, yo no te acuso. Levántate, tus pecados son perdonados, pero ve, no sea que te venga algo peor. Es el riesgo que nosotros tomamos. No es un riesgo, es algo que está escrito. Y no es porque el Señor lo quiera, sino que el Señor nos advierte de las cosas que nos pueden pasar cuando estamos lejos y somos desobedientes. Entonces, podemos decirle al Señor, perdóname, Señor. Pero como dice, o sea, pedir perdón es no nada más es llorar y gritarte y suplicar. Y te levantas y otra vez vuelves a hacer lo mismo. Como dice la canción, te tropiezas con la misma piedra. Entonces, el pedir perdón es arrepentirse, tratar de no volver a caer. Muy bien. Vamos a leer esa parte ahí en el cuadro, cómo debe ser la confesión. Raúl, por favor, vamos a leer los puntos ahí. ¿Cómo debe ser la confesión? Confesar no es solamente decir de qué. La verdadera confesión requiere varias cosas. Ser sincero, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado. Ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. Hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta de que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado.
aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por los pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Ahora podemos hablar una hora de eso, pero vamos a hacer algo. Vamos a tomar un minuto. Y eso va a ser un minuto de silencio. Queremos, si Dios trae a su memoria algo que tiene que confesar, vamos a aprovechar ese momento para confesar y ponernos a cuenta con Dios. Eso es muy importante. Si queremos vivir en victoria, podemos hablar todo el día de la clase de tentaciones y todo eso, pero si no confesamos nuestros pecados, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, nada más un minuto. Vamos a conversar en silencio con nuestro Dios. Si Él trae la memoria algo que tienes que confesar, hazlo en tu corazón. Señor, queremos orar lo que David escribió después de pecar gravemente. Te dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. También oramos, Señor, purifícame de mis pecados. Quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Yo les recomiendo, eso fue Salmo 51, algunos versículos. Es un salmo de confesión. Y después de estudiar este pasaje, se siente la necesidad de pasar más tiempo con Dios en confesión. Eso es algo que a veces Dios pone en nuestro corazón. Yo sugiero que use ese salmo. Eso fue después de esos pecados graves de David, adulterio, asesinato. Y Dios lo perdonó. Son buenas palabras para orar y que Dios nos ayuda. 51. 51. Todo 51 es una confesión. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo se ha ido. Ya comenzamos con nuevas personas. Vamos a dar a algunos de nuestros líderes oportunidades para dirigir la clase. Y entonces Raúl comienza en la próxima semana. Y yo creo que va a ser divertido para tener diferentes personas dirigiendo la clase cada semana. Y bien, entonces haga
la próxima lección es muy importante sobre el señorío de nuestros, ¿cómo se llama? Señor de todo. Una lección muy importante para nuestras vidas. Y hazlo de antemano. Sigue memorizando los versículos que ya tenemos. No olviden esos dos y vamos a añadir primero de Juan 1:9, ¿verdad? Para la próxima semana vamos a leer Juan 15 a 21. ¿Está bien? En nuestro tiempo de devoción. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, gracias por su participación. Esa lección también muy importante. Dios quiere que nosotros vivamos en victoria. Dios quiere que vivamos en victoria. Él nos da todo lo necesario para que vivamos una vida que le agrada. Entonces, vamos a ponernos al día. Si tenemos que confesar, si pecamos, vamos a confesarlo de una vez, porque el enemigo está atacando, ¿verdad? El mundo, la carne, Satanás mismo, los demonios con él. Y debemos resistir, debemos conocerlo para ser vencedores. Y a ver, Paulina, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Señor, te doy gracias por permitirme y permitirnos estar aquí reunidos. Te agradezco infinitamente la palabra que me has dado en lo personal. Gracias por cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que sigas. Yo sé que tú fluyes y que tú nos das estos hermosos regalos que recibimos de ti. A cada uno de nosotros, que lo que aprendimos ahora lo podemos llevar a cabo, no solamente esta semana, sino siempre. Gracias por regalarme de esto bonito que acabo de aprender el día de hoy. Amén. Bueno, Dios os bendiga. Gracias. Y hasta la próxima. Tengo materiales para los facilitadores.